Hola a todos. Bien, por fin ya llegamos en el segundo vídeo que tanto había prometido. En el primer vídeo hicimos una presentación de lo que era el Citroën dos caballos cuando apareció en 1948-1949. Entonces ya expliqué que el dos caballos era un vehículo rural concebido para ser un coche muy económico, un coche de pueblo para transportar 4 personas como máximo y 50 kilos de paquetes, de huevos, de patatas entre pueblos. Era un coche, bueno, era un coche utilizado para el trabajo más que nada. Ya dijimos en el primer vídeo de la presentación que era un coche que tenía unas prestaciones muy limitadas, era un coche muy lento, incluso en aquella época cuando apareció, ya cuando apareció en los primeros ejemplares en el año 1949 en las carreteras francesas, era un coche que bueno, ya molestaba en trayectos largos, en trayectos largos en el pueblo no había problema, entre pueblos, en la campiña francesa todo era correcto, pero cuando ya se utilizaba el coche para viajes largos y además iba cargado, era un coche muy lento, incluso a finales de los años 40 y a principios de los años 50. Era un coche lento que ya se ganó rápidamente la reputación de ser un coche muy lento. Recordamos, hacemos una pincelada muy rápido porque ya lo hicimos de sus prestaciones. Era un coche que como velocidad, en cuanto a velocidad máxima, oscilaba entre los 66 y los 69 kilómetros por hora descargado, en llano, en vacío, y con 4 pasajeros a bordo, el coche cogía la velocidad máxima absoluta con 4 pasajeros, se desplomaba a 63 kilómetros por hora. Eso en llano. Pero ahora bien, para coger los 63 era una odisea. La carretera tenía que ser completamente llana, no tenía que haber nada de viento de cara y por supuesto ningún falso llano, porque si no ya era absolutamente imposible, ¿no? Pues bien, aquí ya entramos en las preparaciones más económicas que se hacían en la época. Habían dos. Una de ellas era modificar la boca del carburador de origen, el Solex, el pequeñito Solex 22ZACI de modelo, lo vamos a dejar más fácil, el carburador Solex de 22 que tenía de origen una boca de 16,5 milímetros, pues los preparadores la agrandaron a 18 milímetros. Era muy económico hacerlo, se tenía que ir al garaje, no calía prácticamente ni que un preparador lo hiciese. Se hacía un reajuste de carburación, que la boca se hacía más gruesa, como bien he dicho, pasaba de 16,5 a 18 milímetros, y esto era la primera fase de preparación, si se puede llamar esto preparación, o de incremento de prestaciones fuera del coche de serie, porque la casa no lo hacía con la berlina 2 caballos tipo A. ¿Qué ganábamos con esto? El coche ganaba aproximadamente medio caballo, muy poquito, pero el coche tenía un motor pequeñito de, como bien hemos dicho en el primer vídeo, de 375 centímetros cúbicos y desarrollaba una potencia máxima de 9 caballos SAE. Hoy en día a rueda son 8, porque de motor se calculaba caballos SAE, 9, y al pasar a 8 caballos DIN a rueda, bueno, es igual. El motor era tan poco potente, 9 caballos, que incrementar y tocar la boca del carburador, el solo hecho de pasar de 9 caballos a 9,5 caballos, ya se notaba una mejoría en cuanto ligera, eso sí, en cuanto a reprise y aceleraciones. Pero ningún incremento en cuanto a velocidad punta, que ya sabemos que oscilaba entre 66 y 69 kilómetros por hora. ¿Por qué no había incremento, aunque se ganase medio caballo, en la velocidad punta? Simplemente porque como los colectores de origen eran muy pequeñitos,
muy finitos, los tubos del colector de admisión y el de escape eran muy finitos por dentro y que no estaban modificados, el motor a altas velocidades, que son 66, 69, quedaba frenado, porque no había ninguna modificación en los colectores ni de admisión ni de escape. Y al no haber modificación, el motor quedaba frenado a altas velocidades. La segunda modificación que se hacía era la relación de cambios en la cuarta velocidad, que era de 8x31 en la berlina, se montaba el 7x31 más corto del Citroën 2 caballos furgoneta modelo AU, que apareció unos años más tarde, apareció a finales del 51. Ya hemos dicho que el 2 caballos aparece en las carreteras francesas en 1949, se ven los primeros ejemplares en Francia, pues tenemos que esperar a principios de 1952, 3 años más tarde, para ver los primeros ejemplares de la furgoneta, 2 caballos. Entonces, como la furgoneta tenía una carga útil de 250 kilos y tenía que arrastrar más carga, se montó una relación de cambios en la cuarta marcha, en la cuarta velocidad, más corta, porque si no la cuarta en llano no se podía meter la cuarta, ¿no? Entonces, la segunda modificación era meter algunos preparadores, no todos, cogieron la relación de cambios de la furgoneta cuando apareció, a finales del 51, principios del 52, y lo montaron en la berlina. Ya hemos dicho que para meter la cuarta era extremadamente difícil. En la berlina tenías que estirar el coche en 60, descargado a tope, a fondo, a 4000 vueltas, que no daban más vueltas ese motor, no daba más, para meter la cuarta. Pues montando una relación de marcha un poco más corta, ayudaba a meter la cuarta más fácilmente. Y más si se añadía con la boca del carburador agrandada, como hemos dicho. Pues estas dos pequeñas modificaciones, por separado o juntas, daban una mejoría en el vehículo. Desafortunadamente no he podido encontrar ninguna prueba de época en cuanto a resultado de prestaciones, ya montando, en cuanto a aceleraciones, ya montando la relación de caja de cambios de la furgoneta en la berlina más corta o agrandando la boca del carburador. Sabemos que no había incremento en cuanto a velocidad punta, pero había una mejoría en cuanto a reprise y aceleraciones. Pero aún así me ha sido imposible a fecha de hoy de encontrar pruebas de época para establecer la mejoría en cuanto a prestaciones. Entonces ya está para este segundo vídeo. Por favor, animarme a hacer un tercer vídeo, darle a like y hacer la suscripción, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto, amigos.